Eso que ahora vemos ahí era una estela química. Todo lo que vemos eran estelas químicas. Desde muy temprano a la mañana. Inclusive yo creo que desde anoche que están fumigando. Bueno, en realidad ya sabemos que hace 3 días que están con esta fumigación masiva. Y prácticamente desde que comencé las reformas en la base climática CRA, me atacaron directamente, tirando estas estelas químicas para que el viento las arrastre hasta mi zona. Y también se puede ver, recién acaba de pasar un helicóptero del ejército, un helicóptero militar de alto porte, y se pueden ver los patrones HAARP en las estelas químicas. Entonces, desde muy temprano se ve que estuvieron fumigando. Perdón. Y el helicóptero seguramente pasó con la HAARP prendida. Porque como siempre digo, yo creo que también la HAARP la lleva en las avionetas y los helicópteros que pasan luego de que los aviones fumigan. O sea, básicamente, ¿qué es la HAARP? Son frecuencias electromagnéticas. Son frecuencias sí, es alta frecuencia. Que hacen impactar en la ionosfera, que actúa de espejo, emanando toda esa radiación. Ellos bajo la HAARP pueden modificar el clima, pueden hacer muchas cosas, provocar terremotos, pueden elevar la temperatura de una zona. Pero como conocemos también la 5G, que como siempre digo, la 5G no es más que una HAARP. Todo es HAARP. Son de esas altas frecuencias, microondas, electromagnetismo, frecuencias electromagnéticas. Y el 5G no es más que eso. Pero tranquilamente pueden llevar un helicóptero de esos
que soportan altas cargas, así como llevan los tanques y las mangueras con químicos y metales pesados. Tranquilamente, así también pueden llevar antenas HARP, antenas 5G, antenas de microondas. O sea que la HARP no tiene que ser sí o sí un grupo de antenas en el suelo. O sea, el concepto es siempre el mismo: alta frecuencia. Ahora, el uso que le den lo pueden realizar en una base en el suelo, como las antenas HARP que ya conocemos, pero también en el mar, dentro del mar, por debajo del mar hay muchas más HARP de las que vemos en el exterior, ya que utilizan el agua como conductora de estas altas frecuencias. Como todo en el planeta es 90% agua, imagínense, pueden dirigir su ataque donde quieran. Incluso tenemos teorías de que hay HARPs en la luna, en la cara oculta de la luna. Entonces ellos envían esas altas frecuencias que lo que hacen es, al haber eclipses como la luna de sangre roja, la frecuencia del sol atraviesa la luna y arrastra, y ellos aprovechan y prenden la HARP. Entonces todas esas frecuencias llegan a nosotros, aumentando la tasa de suicidios. Incluso favoreciendo el entorno para que desciendan esas entidades oscuras parasitarias que bajan desde la luna en los eclipses a succionar nuestra energía. Ahí se ve claramente como una pulverización, una estela química se empieza a expandir y simplemente se mezcla con el resto de la nube tóxica. Y va cubriendo el cielo poco a poco completamente. Es como que las partículas pesadas que están en la estela, ¿qué es lo que ocurre? Ellos prenden las HARP, como vemos ahora. Vemos que las nubes claramente están harpeadas. Las nubes químicas estas están harpeadas. Todo ese patrón que vemos. Es más, incluso diría que hay 5G. Porque esos patrones que estamos viendo ahora son de aproximadamente 4500, 5000 Hz. Entonces, esas frecuencias claramente lo que hacen es como preparar el entorno en donde han fumigado para que puedan esas partículas polarizarse entre sí, cationizarse entre sí y expandirse y cubrir el cielo. De otra manera, si simplemente tiran las partículas
los químicos, o sea, las estelas y los metales pesados, simplemente los tiran, el viento, las corrientes de aire y la gravedad misma simplemente las dispersarían rápidamente, o sea, no podrían alcanzar a cubrir los cielos de esta manera como la que estamos viendo ahora. Entonces ellos cuando prenden estas frecuencias es como que la atmósfera se cationiza, es como que la atmósfera empieza a vibrar a esa alta frecuencia. Y esa alta frecuencia mantiene suspendidas las partículas y las empieza como que las va juntando. Y la estela química es como que la expande. Esa alta frecuencia la expande. O sea, ellos tienen todo planificado. Décadas de investigaciones, de utilización de estos armamentos que hoy en día utilizan contra la población para mantener la frecuencia baja del planeta, para que nosotros no despertemos, para mantenernos sumisos, drogados, enfermos. Ahí vuelve el helicóptero. Hay un avión. Un avión militar. Claramente un avión militar. Bueno, recién estás escuchando cómo el ejército de los Estados Unidos, más o menos 15 ejércitos o algo así, han ingresado al territorio nacional argentino en el noreste, más concretamente en Misiones. Y desde el 2016 que han ingresado, y ahora parece que se ha aumentado el número de ejércitos estadounidenses que Mauricio Macri ha traído a nuestro territorio sin pedirle permiso a nadie. Esto es totalmente como anticonstitucional, ilegal, antidemocrático, antipátrico, hasta se podría decir que es una traición a la patria. No ha pasado esto por el Senado, por el Congreso, por ningún lado. Simplemente Macri trajo el ejército de los Estados Unidos a nuestro territorio y ahora están poniendo una base militar norteamericana en el noreste argentino sin el permiso de nadie. Y la gente se está dando cuenta de esto y ha estado grabando filas y filas de vehículos Hammer, tanques de guerra, aviones, todo a lo largo de las rutas misioneras. Están tomando nuestro territorio. Como bien yo ya hablé de esto, ya lo avisé de que la base china
que está en el sur argentino, que es territorio chino, ¿no? Porque a esa base nosotros, no, los argentinos no podemos ingresar. No sabemos qué es lo que hacen ahí. Supuestamente es una base estratégica donde tienen antenas de comunicación. Seguramente sean HARP también, claramente. Y tenemos a los ingleses en las Islas Malvinas, tenemos. Y las bases norteamericanas están rodeando a la base china. Y una de esas bases estadounidenses que iban a poner era en el norte. Entonces se están cercando a la base china. La están rodeando. Porque, como dije, la base china, ¿quién la puso? El anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que claramente está con ese nuevo orden mundial chino y ruso. Y Mauricio Macri, este actual gobierno, está con el nuevo orden mundial estadounidense. O sea, está con Trump, tan claramente. Entonces, nuestro territorio se ha convertido en una zona de guerra. Ahora parece que este ejército estadounidense está haciendo supuestos simulacros de transportes de químicos por el territorio nacional. O sea, parece que en estos momentos se están haciendo circular un enorme camión con químicos dentro para simular un supuesto atentado con agentes químicos. Fíjense ustedes cómo la mente enferma de estos psicópatas, como... Y bueno, parece que esos químicos los acaban de tirar acá, en mi zona. Ahí los vemos, los químicos. Desde hace 3 días que están tirando estos químicos. A ver que me digan qué simulacro es. Ahí en Misiones también se ven por arriba los cielos, por arriba de los militares, como estaba acá ahora. Así, exactamente igual. Completamente fumigado. A ver que me digan qué simulacro es este. Y claramente, los Estados Unidos está trayendo esos químicos, esos metales pesados, los están trayendo a nuestro territorio, porque antes no había tanta fumigación como hay ahora. Esto que estamos viendo ahora no pasaba antes en la Argentina. Antes se veía una estela química cada tanto, por ahí cubría parte del cielo, pero esto es masivo. Esto es masivo. Aparte, ya digo, los aviones acá pasan de noreste a sudeste. Pasan en esta línea normalmente, y las estelas químicas las dejan en esta línea. Pero estos últimos 3 días lo que estuve viendo es que las estelas químicas las tiran así, así. O sea, están armando como hacen, por ejemplo, en Europa, que crean ese ajedrezado, que pasan estelas químicas en una dirección y luego en otra, entonces se crean como recuadros, como un ajedrezado en el cielo de estelas químicas. Y eso alcanza a cubrir cientos de kilómetros con estas fumigaciones. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Argentina, acá, en mi zona también. Más específicamente, eso es lo que estoy viendo yo. Hoy a la mañana incluso, esa estela que veíamos ahí,
que ahora está jarpeada. Ya se acaba de extender. Esa estela de hoy a la mañana estaba así. Como que el avión, claramente no un avión comercial como los que generalmente nos hacen creer que son estos. No, esto claramente fue un avión más bajo, una avioneta o un avión militar que vino en esta línea recta, hizo una curva, siguió recto, hizo otra curva. ¿Qué es eso? Eso no hace un avión normal, una estela de condensación normal ni siquiera una estela química normal hace eso, porque, o al menos las que yo conocía ya digo, acá en Argentina. Esto ya es un ataque, eso es una fumigación agrede. Ahí no hay un avión que viene viajando y de repente suelta una fumigación. Porque un avión normal no anda en zigzag. Eso claramente fue intencional. Entonces, bueno. Parece que desde el sur oeste viene limpiando el cielo. Miren allá en el horizonte como todas esas estelas, esos químicos se han acumulado, cubriendo el sol completamente. Eso no son nubes naturales, son químicos. Ahí del sudoeste viene limpiando. Pero más allá de esa franja azul se ven más nubes, que no sé si son químicos también o nubes naturales. Vamos a ver qué va pasando a lo largo del día. Pero va a ser un duro trabajo limpiar tanta porquería. Bueno, finalmente tuve que realizar un pequeño movimiento en la base climática para lograr limpiar todos los químicos. Y ahora, siendo casi las 4 de la tarde,
Vemos que el cielo está totalmente azul de Orgón, limpio, transmutado. Ahí queda una pequeña remanencia de estos metales pesados. Allá queda la remanencia en el horizonte de una pequeña fracción de estas estelas químicas. Incluso vemos la HARP como sigue activa. Se ve claramente ahí el patrón HARP. O sea que es probable que la HARP acá en mi zona también esté funcionando en estos momentos, solo que al no haber ya químicos en el aire no se puede observar el patrón como si se observa allá en esa estela química en el horizonte. Ahí hay un poco. Los últimos químicos que van quedando, que ya se van destruyendo. Porque recién estaban pasando los helicópteros, seguramente harpeando, así que pues es probable que la HARP aún esté activa. Bueno, claramente lo está, como vemos ahí, ¿no? Pero esa nube química que vemos harpeada ahí ya está a varios kilómetros de mi zona. Acá en mi zona queda un poco de químico que ya se está destruyendo, pero estos químicos de acá no están harpeados. También puede ser que sea la 5G. Ya en mi zona, acá en mi zona claramente los químicos han sido limpiados y al parecer la HARP también está siendo neutralizada. Por suerte, bueno, como te dije, ¿qué fue lo que hice? Simplemente invertí la orgonita de la punta. El resto sigue igual. El super cañón trete en vertical, la concatenación piramidal. Lo único que hice fue invertir la orgonita de la punta. Estaba con la punta hacia arriba, ahora la puse con la punta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como sabemos que en las pirámides se forma pirámide y antipirámide invertida y así hasta el horizonte. Entonces, como estaba puesta de la otra manera la orgonita con la punta hacia arriba, es como que la proyección de la punta se invierte. O sea, sería lo mismo, pero o sea, la proyección de antipirámides siempre en algún punto tenés una pirámide con la punta hacia arriba y en otro punto con la pirámide con la punta hacia abajo. Pero en este caso
las pirámides que son físicas, como o sea, la pirámide de la base y la pirámide de Orgonita de la Punta, que son las pirámides físicas, reales, materiales que nosotros estamos colocando, están con ambas puntas enfrentadas. Porque las pirámides físicas, porque la proyección de las pirámides invertidas que se proyectan, que se dice de manera virtual porque obviamente no se pueden ver, pero sí se pueden medir sus efectos, o sea que también son físicas, pero no son materiales, no las podemos ver. Entonces, como decía, como en este caso puse la pirámide de la base con la punta hacia arriba y la orgonita de la punta con la punta hacia abajo, básicamente lo que hago es potenciar el efecto punto cero, potencio el toroide, o sea, potencio la creación de un punto cero. Y ese punto cero que se crea entre ambas pirámides materiales, entre la orgonita de la punta y la pirámide de la base, entre ese punto cero lo que hace es transmutar, absorbe todos los químicos, toda la porquería, la hace implosionar en ese punto cero, que ahí es donde se transmuta. Pero como estaba puesta antes la orgonita con la punta hacia arriba, ¿qué fue lo que hizo? Fue atrajo a todos los químicos, todas las fumigaciones, atrajo a todo hacia acá. Y luego cuando invertí la orgonita, lo que pasó fue que absorbió y transmutó ese ese orgón muerto en orgón biológico, básicamente. Así que ahora la voy a dejar así unos minutos más para terminar de limpiar los químicos que quedan. Ahí vemos el avión. Ahí se está formando el patrón HARP en esa remanencia de químicos. O sea, eso es esa nube tóxica que ahora creció y se harpeó. O sea, claramente ese avión que está pasando ahí acaba de harpear a ese químico. Ese avión acaba de pasar por esa nube tóxica y justo cuando pasó, la nube que se estaba eliminando, pasó ese avión ahora y se está ampliando. Y apareció el patrón HARP. O sea que confirma mi teoría, claramente, mi teoría de que esos aviones llevan HARPs en su interior. Algunos. Y otros son los que llevan los químicos. Pero bueno, por eso se está alejando esa nube tóxica. Ya se está volviendo ya está desapareciendo nuevamente, se está volviendo a achicar. O sea que ya no pueden. Ya les neutralicé el ataque. Ya se está eliminando y está desapareciendo el patrón HARP.
O sea que ya ni los químicos ni la HARP pueden ingresar a mi zona, al menos por ahora. Así que podría decir que una nueva batalla ganada. Por ahora, por suerte, ya tenemos una tarde despejada, cielo azul de Orgón, soleada, para disfrutar lo que queda del día. Bueno, acá tenemos otro fenómeno que, o sea, acaba de ingresar esta fracción de estela química, esa fumigación, y al ingresar a mi zona vemos el efecto que está tomando. Pero esto no es HARP, estos son las ondas escalares de la base climática, CRA. Estas son las ondas escalares del supercañón TRET y del regulador climático. Y claramente lo que están haciendo es destruir los químicos. Ahí se ve. La estela está entrando así. Y al llegar acá es impactada por las ondas escalares de mi base climática. Tuc, 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 y destruyen el químico. Acá se ve. Y al pasar desaparece. Desaparece y se borra todo. Es muy fácil confundir la HARP con las ondas escalares, porque como digo siempre, todos son frecuencias, todo es electromagnetismo, todo es vibración. Todo. Entonces, siempre hablamos de frecuencias. El tema es cómo utilizamos esa frecuencia, a qué frecuencia la utilizamos y cuál es el impacto que tienen en la biosfera, en la atmósfera, en el entorno. Cuando hablamos de 5G y de HARP, hablamos de microondas de alta frecuencia que pueden quemarnos por dentro. Pero cuando hablamos de ondas escalares, hablamos de frecuencias armónicas con la naturaleza. Hablamos de frecuencias amigables con el entorno. La base de las enfermedades del cuerpo es el exceso de electromagnetismo. El exceso de electromagnetismo en el cuerpo produce las enfermedades. Más allá de que la misma mente la provoque, más allá de que un cáncer
se manifiesta por algo, a un trauma que tenemos reprimido en nuestro interior. Pero ya digo, todo es electromagnetismo. Entonces se podría decir que la enfermedad es el exceso de electromagnetismo. Pero ¿qué clase de electromagnetismo? ¿De qué clase de electromagnetismo estamos hablando? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el electromagnetismo generado por un cableado eléctrico, por una central eléctrica, que el electromagnetismo generado por una central Tesla de energía fría. La central eléctrica que conocemos nos enferma. La central Tesla de energía fría nos sana. Ni siquiera entró a mi zona. Acá se destruye. Se aleja. Está claro. Fuera. Químicos. Por eso lo que recién grababa en el horizonte, tal vez también eran estas ondas escalares. Pero me parecía raro. Así que tenemos que saber distinguir muy bien los tipos de frecuencias que observamos. Tenemos que aprender a estudiar muy bien el cielo y saber distinguir el electromagnetismo del enemigo y el electromagnetismo del aliado, digamos, ¿no? Tenemos que saber distinguir cuál es HARP y 5G y cuál es ondas escalares de Orgón. Por eso no es hablar por hablar. Esto es la cuestión climática de los dispositivos cuánticos. No es un chiste, no es joda. No es poner una orgonita y ya está. O poner un dispositivo cuántico o un Cloudbuster y ya está. No, tenemos que saber estudiar muy bien, tenemos que mirar los cielos constantemente, crear movimientos tácticas. Tenemos que observar los efectos. Si no, lo que hacemos, porque muchos se piensan que la mayoría se fabrica un Cloudbuster. ¿Por qué yo no tengo un Cloudbuster? Bueno, porque simplemente si tendría un Cloudbuster no lo podría dejar como mis dispositivos ahí que trabajen solos y simplemente realizar pequeños movimientos cada tanto, no. Un Cloudbuster tenés que estar constantemente con él, manipulándolo con guantes, porque la gran energía que genera te puede quemar las manos. La gente manipula los Cloudbusters a mano desnuda y eso es muy malo. Y ahí está la avioneta.
por lo que observo que está pasando, por la estela química que estamos destruyendo con las ondas escalares, ya vemos que queda poco. Entonces claramente esta avioneta lo que está haciendo es pasar por esa zona y seguramente lleve la HARP y esté tirando esas frecuencias para contrarrestar mis ondas escalares con la HARP, claramente. O sea, o pasó a ver por qué esa estela se está destruyendo, de qué son esas ondas escalares que ahí aparecen. Ahí está pegando la vuelta y vuelve. Está acercando a eso. Esto, ahí está la guerra claramente, ¿no? Allá la avioneta está literalmente cercando esos químicos. Seguramente haga esto lanzando patrones lanzando esas microondas para volver a reestructurar a esa estela química que se la acaba de destruir por el impacto de mis ondas escalares. Entonces decía, hay gente que se piensa que tiene un Glowbuster y eso es muy delicado. Un Glowbuster lleva por lo menos 6 cañones y una base giratoria. Entonces, pues el Glowbuster lo puedes orientar en la dirección que quieras, porque el Glowbuster lo que hace es absorber la energía del entorno general. No genera nubes, sino que absorbe. Entonces, si vos querés hacer llover en esta zona, lo que tenés que hacer es apuntar el Glowbuster a esta zona para absorber la energía de esta zona, y de esa manera, por una diferencia de potencial energético, esta otra zona va a incrementar su potencial energético, y por consiguiente se van a crear nubes, se van a inflacionar las nubes por acá, y acá vos estás chupando la energía, sacando, extrayendo. Es una cuestión de diferencia de potencial. Así se crean las nubes, y eso no lo puede hacer cualquiera simplemente por tener un Glowbuster. Eso es algo muy delicado, hay que saber lo que estás haciendo. Y después, ¿qué es lo que pasa? Si vos lo apuntás al norte o al sur, por mucho tiempo lo que haces es cationizar. O sea, si vos lo utilizás mal, el Glowbuster, lo que terminás haciendo es cationizar, es favorecer al enemigo. O sea, básicamente estás harpeando. O sea, si lo utilizas mal, estás generando dolor, estás cationizando, estás creando electromagnetismo nocivo. Entonces hay que tener mucho respeto y saber muy bien lo que estamos haciendo. En cambio, mis dispositivos cuánticos, como el Super Canyon Thread y el regulador climático, como están en frecuencia de resonancia con la Tierra y con el todo, pulsan a 0.5 Gauss. O sea que el toroide es igual al de la Tierra, al de la galaxia, al de nuestro cuerpo. Entonces están en armonía. Entonces, prácticamente como que no tendremos que hacer nada. Ahí va el helicóptero. Pasó por la estela química que ya desapareció. O sea, en estos momentos vemos que están muy nerviosos. Ahí pasa por arriba mío.
¿Vieron lo que hizo, no? Hizo así, hizo así, hizo así, hizo así, hizo así, hizo así. Me rodeó, literalmente. Y ese no era un helicóptero de la policía. Eso era claramente un helicóptero privado. De algún interés privado. Claramente siniestro y oscuro. Así que bueno. Decía, mis dispositivos cuánticos casi que se pueden instalar y dejar ahí. Bueno, el regulador climático, obviamente, como al ser una pirámide, tiene que trabajar con el campo magnético de la Tierra, tiene que estar orientada norte-sur. No se puede mover el regulador climático. El regulador climático se elige un lugar, se instala y se deja ahí. Y a medida que pasan los meses y los años, se va potenciando cada vez más. La pirámide se va cargando, el toroide se va amplificando. Ahora el Super Canyon Thread sí se puede mover. Yo lo que hago es apuntarlo al oeste y en 3 días llueve. Lo he apuntado al este y también llueve. Lo apunto en posición vertical como está en estos momentos para generar ondas escalares como las que recién vimos y neutralizar los químicos y las HARP como recién vimos. Ahí va, ya no quedó nada, está todo limpio de vuelta. Y nunca lo apunto ni al norte ni al sur. Nunca lo apunté ni al norte ni al sur. Solo por minutos. Cuando hay una estela química, por ejemplo al norte, lo apunto hacia ese sector unos minutos y voy siguiendo el rastro de la estela química. Pero si no, lo que hago es lo apunto en vertical, como está ahora, y entonces las ondas escalares ascienden e impactan, como vimos recién, y limpian todo el cielo. Incluso para despejar una tormenta. En un video muestro el documento oficial CRA donde explico todo esto y lo muestro con gráficos. Pero el Glowbuster de Wilhelm Reich es otro tema. Eso ya hay que tener unos conocimientos para utilizarlo, porque eso no puede estar activo todo el tiempo. El Glowbuster hay que activarlo cuando se va a usar y manipularlo, trabajarlo, sí o sí, en persona. Por eso yo no tengo un Glowbuster aún. Quisiera tenerlo, algún día lo voy a tener, pero seguramente que no sea en esta zona. Cuando empiece a viajar, cuando empiece a viajar a recorrer distintos lugares, seguramente vaya a empezar a trabajar con los Glowbusters para realizar trabajos específicos, por ejemplo para hacer llover en un campo de cultivo. Seguramente instale un regulador climático, con el cañón Thread lo apunto 3 días al oeste, pero con el Glowbuster vos armás la tormenta. O sea, quiero que me llueva en este sector que tengo cierto cultivo, pero en este otro sector tengo otro tipo de cultivo que no necesita tanta agua. Entonces yo no puedo hacer llover
en todo el terreno e inundarlo y no, yo tengo que, con el regulador climático regulo, con el regulador climático creo un microclima, luego con el super cañón TRET atraigo el flujo orgánico desde el oeste, pero luego con el Cloudbuster lo que hago es, una vez que atraje ese flujo orgánico lo voy repartiendo, o sea, como decía, quito la energía de este entorno que quiero que llueva, o sea, saco la energía de este sector que quiero que llueva menos para amplificarla en este otro y que llueva más ahí. Entonces así, vas trabajando. Eso ya es algo más complejo, por eso digo, hay que tener unos conocimientos para realizar eso. Pero bueno, esto es un poco lo que estoy haciendo. Acá cierro este informe con el cielo totalmente azul de Orgón. Hasta el próximo video, abrazo de luz.